En un barrio de clase media vivía Fabiana, una mujer de 32 años. Trabajaba como profesora de piano en una escuela primaria, enseñando a niños con una paciencia y ternura que la hacían querida por todos. Además de su jornada profesional, Fabiana manejaba la casa con una dedicación incansable, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. Cocinaba los platillos favoritos de su esposo, cuidaba el jardín e incluso encontraba tiempo para dejar pequeños mensajes cariñosos por toda la casa. Era de esas personas que lo daban todo por los demás, aunque eso significara descuidarse a sí misma. Leandro, su esposo, era un hombre ambicioso y trabajador, pero también extremadamente egocéntrico. Ocupaba un cargo importante en una gran empresa de telecomunicaciones y pasaba más tiempo en reuniones y eventos sociales que en casa. Cuando estaba presente, su atención era acaparada por el celular o la televisión. La conexión entre ambos, que antes estaba llena de complicidad, se había convertido en una relación mecánica y carente de afecto. En los primeros años de matrimonio, Fabiana creía que el comportamiento de Leandro era solo una etapa. Se esforzaba por reavivar la chispa en la relación, organizando cenas a la luz de las velas, sugiriendo viajes en pareja e incluso hablando abiertamente de sus sentimientos. Sin embargo, todos sus intentos eran recibidos con indiferencia o desprecio. «Estoy demasiado ocupado para esas cosas, Fabiana», decía él sin siquiera levantar la mirada del celular. Con cada rechazo, Fabiana sentía que una parte de ella se desmoronaba. Con el tiempo, la relación se volvió unilateral. Fabiana daba todo de sí, mientras que Leandro solo recibía. Él se burlaba de sus esfuerzos, llamándolos tonterías sentimentales. Lo peor era que parecía incapaz de ver a la mujer increíble que tenía a su lado. Fabiana, quien antes era una persona vibrante y llena de vida, comenzó a apagarse. Sus amigos notaron el cambio. Su mejor amiga, Valeria, llegó a confrontarla. «Fabiana, no puedes seguir anulándote de esta manera. Eso no es amor, es conformismo». Pero Fabiana, siempre esperanzada, respondía: «Solo está estresado. En el fondo, sé que me ama». La situación llegó a un punto crítico un fin de semana, cuando Fabiana sugirió salir a caminar al parque para pasar tiempo juntos. Leandro bufó, diciendo que prefería quedarse en casa descansando. Mientras él veía televisión, ella se sentó sola en el dormitorio, mirando el espejo. Por primera vez, empezó a cuestionarse si realmente era feliz o si solo intentaba convencerse de que lo era. Las palabras de Valeria resonaron en su mente: «Eso no es amor». Aún así, Fabiana intentaba mantener las apariencias. En las reuniones familiares, sonreía y defendía a Leandro siempre que alguien cuestionaba su ausencia o falta de atención. «Trabaja mucho, pero es un buen hombre», decía, más para convencerse a sí misma que a los demás. Sin embargo, en su interior, la tristeza crecía como una sombra. Hasta que una mañana aparentemente normal, Fabiana desapareció. Leandro despertó y encontró la casa en un silencio absoluto. No había olor a café recién hecho ni sonaba la música que Fabiana solía escuchar mientras preparaba el desayuno. La llamó, pero no hubo respuesta. Al ir al dormitorio, notó que faltaba algo de su ropa, junto con su bolso y celular. Al principio, no se preocupó. Seguramente salió temprano para hacer algo, pensó. Pero conforme pasaban las horas y no regresaba, comenzó a inquietarse. Durante el día, Leandro llamó a amigos y familiares, pero nadie sabía nada del paradero de Fabiana. Fue hasta el anochecer, al darse cuenta de que no contestaba sus llamadas, que empezó a entender que algo estaba mal. Por primera vez en años, la ausencia de Fabiana le provocó un verdadero malestar. Sintió el peso del silencio y comprendió cómo la presencia de ella llenaba su vida de formas que nunca había valorado. La desaparición de Fabiana marcó el inicio de un viaje inesperado para Leandro, quien se vería obligado a enfrentar sus errores y el vacío que él mismo había creado en el matrimonio. Mientras tanto, Fabiana, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a redescubrirse y buscar una vida donde realmente fuera valorada. La ausencia de Fabiana fue un golpe con el que Leandro no supo lidiar de inmediato. Durante los primeros días, intentó justificarse pensando que ella necesitaba espacio o que había ido a visitar a algún familiar sin avisar. Pero la ausencia prolongada comenzó a pesar. La casa,
que antes parecía ser solo un telón de fondo para su apretada rutina, ahora se sentía vacía y sofocante. Extrañaba el olor de la comida que ella preparaba, la música suave que sonaba de fondo e incluso los pequeños mensajes cariñosos que solía ignorar. Leandro se dio cuenta de que no sabía mucho sobre la vida de Fabiana fuera del matrimonio. Intentó contactar a su mejor amiga, Valeria, pero recibió una respuesta fría. Por fin te diste cuenta de que se fue, ¿verdad? Tal vez sea hora de que pienses en por qué. Las palabras de Valeria lo irritaron, pero también lo hicieron reflexionar. Comenzó a buscar pistas en los rincones de la casa, encontrando detalles que nunca había notado antes. Había un cuaderno con notas de sus clases, dibujos que hacía en sus momentos de inspiración e incluso una lista de lugares que quería visitar pero que nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Con el paso de los días, Leandro comenzó a recibir preguntas de familiares y amigos. Las tías de Fabiana llamaban para preguntar por ella, mientras que sus propios padres se mostraban sorprendidos por la situación. Se encontró en la incómoda posición de admitir que no sabía el paradero de su propia esposa. La situación parecía exponer una verdad que siempre había evitado. No prestaba atención a Fabiana, y ahora estaba pagando el precio por su negligencia. Mientras tanto, en un lugar distante, Fabiana estaba viviendo algo completamente diferente. Había viajado a una ciudad costera en el sur de México, donde alquiló una pequeña cabaña frente al mar. Fue allí donde decidió liberarse del peso de años de tristeza y redescubrir a la mujer que era antes del matrimonio. Pasaba los días caminando por la playa, conversando con los habitantes locales y escribiendo sus pensamientos en un diario. Fabiana también comenzó a trabajar en un pequeño café, donde redescubrió la satisfacción de interactuar con personas que valoraban su amabilidad. El dueño del café, un señor llamado Don Arturo, notó el brillo de tristeza en sus ojos, y poco a poco, la animó a hablar sobre su vida. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos, niña, le decía con una cálida sonrisa. Mientras Fabiana se reconstruía, Leandro fue consumido por la culpa. Comenzó a revivir momentos del pasado y a darse cuenta de lo insensible que había sido. Recordó el cumpleaños de Fabiana, cuando ella preparó una cena especial y él ni siquiera probó el pastel que había hecho. Recordó todas las veces que ella intentó hablar con él, pero él estaba demasiado ocupado con el celular. Esos recuerdos lo atormentaban, y se dio cuenta de que mientras estaba ocupado persiguiendo el éxito, había perdido algo mucho más valioso. Leandro intentó buscar ayuda para encontrarla. Contrató a un investigador privado y comenzó a buscar en lugares donde podría estar. También escribió una carta sincera, en la que admitía sus errores y pedía perdón, con la esperanza de que algún día Fabiana la leyera. Por primera vez, se vio obligado a reflexionar sobre sí mismo y sobre el tipo de esposo que había sido. Mientras tanto, Fabiana, en su nueva rutina, comenzó a sentirse más fuerte y segura de sí misma. Sabía que aún tenía heridas por sanar, pero también sabía que merecía más de lo que había tenido antes. Una noche, mirando el horizonte, tomó la decisión de que si Leandro realmente quería luchar por ella, tendría que demostrar que había cambiado. De lo contrario, seguiría con su vida sin mirar atrás. 2 meses después de su desaparición, Leandro recibió una llamada inesperada. Era Valeria. Fabiana me pidió que te entregara un mensaje, le dijo. Su corazón se aceleró. Apenas pudo escuchar lo que seguía, pero Valeria explicó que Fabiana estaba bien, aunque necesitaba tiempo y espacio para sí misma. Si realmente quieres una segunda oportunidad, tienes que demostrárselo. No con palabras, sino con acciones, agregó antes de colgar. Esa llamada fue el detonante para una transformación en Leandro. Comenzó a cambiar aspectos de su vida que siempre había descuidado. Apagaba el celular los fines de semana, visitaba a su familia con más frecuencia y empezó a participar en actividades voluntarias para entender lo que realmente importaba en la vida. Quería demostrarse a sí mismo, y a Fabiana, que podía ser un mejor hombre. Mientras tanto, Fabiana continuaba su viaje de autodescubrimiento. Leyó la carta que Leandro había enviado a través de Valeria y sintió que por primera vez, él estaba siendo honesto. Sin embargo, sabía que sus palabras debían ir acompañadas de acciones reales. Una noche, mientras observaba una puesta de sol en la playa, Fabiana finalmente se sintió en paz. Sabía que su valor no dependía de Leandro ni de nadie más, sino de su propia capacidad para amarse y respetarse.
Después de meses separados, Leandro finalmente encontró a Fabiana. No llegó con grandes promesas ni gestos extravagantes, sino con humildad y sinceridad. Le contó sobre los cambios que había hecho, no para impresionarla, sino porque sabía que necesitaba ser una mejor persona, independientemente de lo que ocurriera entre ellos. Fabiana lo escuchó en silencio, y cuando él terminó, respiró hondo y dijo: «Creo que has cambiado, pero ahora necesito pensar en lo que es mejor para mí». En los meses siguientes, Fabiana y Leandro comenzaron a reconstruir su relación. Decidieron ir despacio, con conversaciones honestas y respeto mutuo. Fabiana estableció límites claros, y Leandro, decidido a no repetir los mismos errores, los respetó. Su matrimonio no volvió a ser como antes, pero se convirtió en algo diferente. Una asociación construida con esfuerzo, aprendizaje y un arrepentimiento verdadero. Fabiana, por su parte, descubrió que al valorarse a sí misma, también enseñaba a los demás a hacer lo mismo. Y así, en el corazón de México, en un barrio sencillo, dos corazones aprendieron que el amor no es suficiente si no hay respeto, y que la verdadera felicidad comienza dentro de cada uno de nosotros. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.